El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Las tres grandes figuras del Adviento son tres personajes que nos presenta la Sagrada Escritura: el profeta Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María. Son las tres figuras propias del Adviento. La Iglesia nos las presenta como signos, como modelos de este tiempo, porque la reflexión de Isaías nos ayuda a comprender o a entrar en esta dinámica de la espera mesiánica. Isaías es el profeta que anuncia con mayor fuerza la era mesiánica, la venida del Mesías. Juan Bautista es el que introduce al pueblo a disfrutar o a ver colmada la espera, esa esperanza en el Mesías. Y la Virgen María, por lo tanto, también, que es esta mujer de la esperanza, nos ayuda a recibir, no de una manera lejana, sino en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, a Jesucristo, el Hijo de Dios. No solamente a recibir a Jesús como quien recibe una visita. Cuando uno recibe una visita, sabe que llega por un momento y al rato se va a ir. Las visitas llegan por un momento y se van. No, la Virgen María nos enseña a recibir a Cristo en nosotros y a quedarnos con Él. Estas figuras, por lo tanto, no debemos de perderlas en este tiempo del Adviento. En esta segunda semana del Adviento, la figura de Juan el Bautista es la que prevalece. Escuchamos hoy en el Evangelio cómo Jesús elogia la figura de Juan el Bautista. No ha habido hombre nacido de mujer más grande que Juan Bautista. ¿Por qué? ¿De dónde viene la grandeza entonces de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista, al ser considerado el último de los profetas del Antiguo Testamento, tiene algo de diferente a los profetas del Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida del Mesías, pero lo anunciaron a distancia. Es algo que ellos lo anunciaron, lo predicaron al pueblo, pero no lo vieron realizado. En cambio, Juan Bautista no solamente predica la venida del Mesías, sino que prepara al pueblo de Israel para recibirlo. Más aún, nos dice el Evangelio de San Juan, que Juan Bautista es el que presenta a Jesús al pueblo de Israel. A orillas del río Jordán, dice el Evangelio de San Juan, se hace presente Jesús para ser bautizado, y Juan Bautista manifiesta: este es el Cordero de Dios. Juan Bautista, por lo tanto, es más grande, superior a todos los hombres, a todos los profetas del Antiguo Testamento, porque tiene ha tenido esta gracia especial por parte de Dios de preparar al pueblo y de presentarlo ya presente en medio del pueblo. Esa es la grandeza de Juan el Bautista.
Y nosotros, queridos hermanos, debemos también ser un poco como Juan Bautista, porque también nosotros estamos llamados a ser esos precursores y a ser esos presentadores de Jesús. La preparación que el tiempo del Adviento nos anima a llevar en nuestras vidas es una preparación constante, no solamente en este tiempo, sino siempre. Necesitamos preparar, vivir siempre preparados, es decir, estar alertas, dispuestos siempre para recibir a Cristo. Y cuando lo hayamos encontrado y cuando nos hayamos percatado de que Cristo está presente en nuestra vida, deber nuestro como Juan Bautista es presentarlo a los demás. Esta presencia de Jesús en medio de nosotros es una presencia que se comparte, se recibe de manera personal, se recibe en el interior de cada uno de nosotros, pero se comparte a los demás. No podemos quedarnos con Cristo de manera individual. Romperíamos entonces con todo este plan salvífico. Quien quiere quedarse con Cristo para sí, entonces sale fuera del proyecto de salvación, porque Cristo no ha venido solamente para algunos o para uno, no solo ha venido para mí, ha venido para todos. Y a veces puede surgir el celo, ¿no? De querer todo para nosotros, de que sea Dios solamente para mí, de que Dios solamente me mire a mí y me llene de gracias y bendiciones, y a los demás pues hay lo que sobra, pero que a mí me dote de todas las capacidades, de todos los dones que yo deseo. Pues no, salimos ahí fuera del proyecto de salvación, porque la salvación es para todos. La redención que Cristo ha venido a traernos es para todos y no solamente para unos, no solo para los buenos, no solamente para los que vienen diario a misa, no solamente para los que rezan siempre, sino para todos. Para los que ni se confiesan, para los que ni vienen a misa, para los que ni rezan, también para ellos. Y la gracia de Dios los alcanza también a ellos y no solamente a nosotros. Es un error entonces pensar que solamente nosotros, los que practicamos la fe de una manera más asidua, somos los más ganones en esto. No. También los demás. Y también los demás tienen que ser ganones, por decirlo así, porque al no quedarnos únicamente con la gracia divina, deber nuestro es compartirlo, presentarlo también a los demás. Si nosotros tenemos beneficios por acercarnos a Dios, por vivir la fe, por buscarle, entonces este mismo beneficio quiero que también los demás lo tengan. Y este es el ejemplo o la enseñanza que Juan Bautista nos transmite a nosotros en el Adviento. Preparar la venida del Señor, pero presentarlo una vez que lo has recibido, que lo has encontrado. Entonces ahora hay que presentarlo, ahora hay que darlo a los demás. Pero luego sigue otra expresión importante de Jesús. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Hay un parteaguas, por lo tanto, en la historia. ¿Sí? En la historia, desde la creación hasta Juan Bautista, donde toda la creación fija con expectación la venida de aquel que va a redimir, aquel que va a gobernar el mundo, Jesucristo. Y una vez que Jesucristo arriba en nuestra historia personal, en nuestra humanidad, entonces la historia se torna distinto. La llegada de Cristo es la llegada y la implantación, por lo tanto, del reino de Dios. Y todos aquellos que entran a formar parte del reino de Dios, ¿cómo? Pues aquellos que reciben el mensaje de Cristo y lo viven, forman parte de ese reino. Entonces, esos que forman parte del reino de Dios son superiores, son mayores, más grandes que Juan el Bautista. En ese sentido, nosotros
porque formamos ya parte de esta nueva era del reino de Dios, porque le conocemos, porque nos esforzamos en seguir sus enseñanzas. Entonces estamos formando parte de este reino de Dios. Y entonces dice Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, aquel que se está esforzando al menos por entrar, por ser fiel, por ser misericordioso, por ser compasivo, por manifestar amor, entonces es más grande que Juan el Bautista. O como lo expresa San Pablo, por la acción del Espíritu Santo que habita en nosotros, somos capaces de dirigirnos a Dios con una relación de filiación, es decir, de llamar a Dios Padre. Cosa que no podían o no entendían todavía antes de Juan el Bautista. Esta relación de filiación con Dios como papá viene a raíz de la presencia de Cristo. Cristo es el que nos enseñó a descubrir que Dios es un papá que nos ama y a dirigirnos a Él como un Padre amoroso. Ya no es el Dios lejano, el Dios distante, el Dios que se enoja y nos castiga, sino es el Dios que nos ama, nos perdona y nos anima a seguir. Es entonces también sentirnos dichosos nosotros que tenemos un lugar importante dentro del reino de Dios. Somos importantes, pero en la medida en que entremos por el reino de Dios, en la medida en que asumamos las actitudes propias del reino de Dios, el amor, la misericordia, la justicia, la compasión, el perdón. Si no asumimos esto, pues no estamos formando parte del reino de Dios, nos estamos quedando fuera del reino de Dios y por lo tanto no estamos recibiendo un beneficio. Así entonces, dice Jesús, desde tiempos de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. ¿Esto qué significa? Que desde la creación hasta Juan Bautista, el hombre buscó esforzarse para llegar a Dios. Y si nos vamos a la historia de la salvación, pues veremos algunos momentos importantes donde el hombre se esfuerza en buscar a Dios. El más importante, bueno, no es el más importante, pero es el más evidente, es el que nos manifiesta el Antiguo Testamento con la construcción de la Torre de Babel. El hombre que por sí mismo, por sus propias fuerzas, quiere llegar a Dios. Y Dios, que al ver lo que está haciendo el hombre, frena su iniciativa y confunde sus lenguas para que no se pongan de acuerdo y no sigan construyendo. Porque llegar a Dios no es solo un esfuerzo humano, sino es gracia. Es gracia de Dios. Y la gracia nos ha llegado entonces con Cristo. Si antes de Juan el Bautista la gente, las personas se esforzaban, por eso se sometían a leyes inclusive muy exageradas por tal de llegar a Dios, la presencia de Jesús viene a decirnos, no, es que no son ustedes los que van a conquistar el reino de Dios, es Dios el que se los está dando. No es una carrera a ver quién llega primero, sino que ya está aquí el reino de Dios. Pero basta que se abran a la acción de Dios, que se abran a la acción de Dios, no que se esfuercen así como encarnizadamente a lograr algo o a conquistar algo. No, Dios les está dando el reino de Dios. No es por ustedes que van a llegar al reino de Dios, es Dios el que se los está dando. Es la gracia de Dios que les está dando el reino de Dios. Por eso, de alguna manera, nosotros la tenemos fácil, porque la presencia de Cristo en medio de nosotros nos habla de esta gratuidad del reino de Dios. Dios ya nos ha dado a nosotros el reino de Dios. Dios ya nos ha salvado. Ya nos ha salvado. O sea, la salvación ya está de nuestro lado. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Abrirse a ese don, abrirse a la salvación.
a aceptar la salvación como Cristo nos la ha dado. A veces somos ideáticos y queremos las cosas a nuestro modo y a nuestra manera. Aunque nos gusta algo, pero no, lo quiero como yo me gusta. Lo vemos sobre todo en las comidas, ¿no? Las comidas de repente se manifiestan más nuestras debilidades. Nos gusta algo de comida, pero tiene que ser como a mí me gusta, ponerle lo que yo quiera, hacerlo como yo lo quiera. No, pero es lo mismo, mira, lo que esta persona también lo hace así. No, pero es que yo lo hago así y me gusta así. Y parece que en cuestión de la salvación también pasa igual. Dios ya nos dio la salvación, pero no la queremos como Él nos la dio. No la queremos por el camino que Él nos la dio. No, que nosotros queríamos otra cosa. Yo quiero otra cosa, no, que se me manifieste con un angelito, que me hable, que se me aparezca ahí en una pared, no sé. No, y al rechazar lo que el Señor me está dando, pues entonces pierdo la oportunidad de salvación. De salvación. ¿Sí? Estas palabras también nos hacen pensar en aquello que dijo Jesús cuando le criticaron porque sus discípulos no ayunaban. Y Jesús les dijo: ¿cómo van a ayunar mientras el novio está con ellos? O sea, el novio es Cristo y no pueden ayunar. O sea, ya pasó la era, en este sentido, ya pasó la era del Antiguo Testamento, dirá Jesús, ¿no? Donde se ofrecían sacrificios y holocaustos por el perdón de los pecados, donde se sacrificaba a los animales para lograr la gracia de Dios, para merecer la gracia de Dios. Ahora no, ahora estoy yo aquí y Jesucristo ha ofrecido el único sacrificio, que es su muerte, su cuerpo en la cruz. Por eso ya no hay necesidad. Qué importante quitarnos de nuestra mente esa falsa idea que es por nosotros, que es por lo que hago como yo me voy a salvar, como yo me voy a ir al cielo. No. Dios ya te lo dio, ya lo tienes, ya lo tenemos todos. Pero volvemos, no queremos aceptar el modo como Dios nos lo está dando. Es como si Dios nos diera el regalo de la salvación envuelto en periódico. Y nosotros dijéramos: no, a mí no me gusta en periódico, me le hayas puesto un papel celofán, un moñito color rojo, ¿verdad? No, el Señor nos lo está dando así. Y ese es el problema de nosotros, de nuestro tiempo, que no aceptamos la salvación como Cristo nos la está dando. La queremos como la pensamos nosotros y como nosotros pretendemos. El esfuerzo del hombre queda por debajo si no se mira la gracia de Dios, si no nos unimos y cooperamos con la gracia de Dios. No es por nosotros que nos vamos a ir al cielo. El cielo ya está ganado, ya es nuestro, el cielo ya es nuestro. Entonces no requiere de esfuerzo. No requerimos de esforzarnos para ir al cielo. No, el cielo ya es nuestro. Requiere ahora que cooperemos con la gracia de Dios para disfrutar el cielo. Y cooperar con la gracia de Dios es aceptar y ajustarme al mensaje que Cristo me ha dejado. Que vivamos según ese mensaje. Qué importante entender esto. En un tiempo más veremos estas reflexiones más claras. A nivel nacional nos estamos preparando para celebrar un acontecimiento importante en nuestro país, que son los 500 años de la evangelización.
que se van a celebrar en el 2033. ¿Va? Falta algún tiempo, ¿eh? Pero ya la Iglesia de México comienza, va a comenzar preparaciones, ¿va? Importantes, y tienen que ver con este aspecto de la redención. Entender verdaderamente la redención, que la hemos entendido no mal, pero la hemos reducido a un aspecto solamente, como yo lo he mencionado en algunas ocasiones, ¿no? Que pensamos que la redención de Cristo es solamente la muerte y ya. Y a eso hemos reducido la redención de Cristo. Y no solamente eso es redención. La redención de Cristo viene desde el momento, más aún, en que Cristo entró en este mundo. Más la redención ha comenzado desde la creación del mundo. ¿Sí? Entonces, son reflexiones que la Iglesia nos va a ir presentando poco a poco para ir ampliando y entendiendo mejor este sentido de la redención. Esto que hoy les he compartido, esto que les he mencionado, ¿verdad? Porque un aspecto reduccionista también de la redención es pensar que soy yo el que me salvo por lo que hago, por las oraciones, por los ayunos, por los sacrificios que hago, pensar que por eso me salvo. Y no me voy a salvar por eso. Me voy a salvar porque si acepto la salvación que ya Dios me dio, si me abro al don de Dios, si coopero con la gracia de Dios, si dejo que Dios actúe en mí y no yo. Pues que el Señor, queridos hermanos, nos siga ayudando en este tiempo del Adviento para prepararnos, para descubrir al Señor en medio de nosotros, presentarlo a los demás y abrirnos a la salvación. Cooperemos con Dios. Ya tenemos el cielo, estamos salvados. Estamos salvados. Cooperemos con Dios ahora. Abrámonos a ese don y disfrutémoslo ya. Que así sea.